Bienvenidos amigos, por aquí estamos, siempre, pues dispuesta para compartir con ustedes estas historias que tengo que contar. Sí, las tengo que contar porque si no las cuento y ustedes no las comparten y los demás no las analizan, se van a perder. Se van a perder porque esa ha sido la intención con ellas. O sea, que olvidemos, que pongamos en el lugar de esa historia otra que nos están vendiendo o que nos han vendido. ¿Saben qué, verdad? Sí, esa es la premisa básica de los regímenes donde los que se encargan de establecer el poder, el totalitarismo, la fuerza, son, discípulos de los malvados, son discípulos de aquellos que por siglos han venido tejiendo una historia horrible para dominar a la humanidad. Me refiero a los usureros de siempre, a esos usureros de la historia, como dice nuestro amigo Armando de Armas. Vamos hoy con un tema que lleva tiempo y lleva análisis para comprender mejor de qué se trata todo esto. Porque en las historias anteriores que ya les he venido mostrando, yo suelo mencionar a menudo Escambray y también, he hablado de topes de Collante y he hablado de fosas clandestinas en el Escambray, de cuerpos de hombres que fueron desaparecidos y que, es imposible en este momento encontrarlos porque fueron sepultados en cualquier lugar del monte. La vegetación ya está sobre esos lugares y apenas quedan señales para poder cavar y buscar, por una parte. Y por la otra, eso nunca se podrá hacer en un régimen comunista o en un sistema violento y totalitario como el que hay en Cuba, porque lo que vaya a mancillar el nombre de eso que han bautizado como revolución no va a ser permitido por los que aún defienden esa revolución. Y ahora, pues comienzo con ustedes haciendo un poco de análisis y de historia. Vamos ya. Aquí tienen Wikipedia, la enciclopedia libre. Es una versión que se puede poner en inglés, en español. Yo la tengo en español. Miren lo que tengo ahí. Topes de Collante. Y, pues también en la enciclopedia libre, Montañas del Escambray. ¿Por qué empiezo por acá? Porque cuando usted está en cualquier parte del mundo y quiere o busca o se informa sobre determinados temas, generalmente pone el nombre y busca. Y casi siempre entre las primeras opciones está Wikipedia, la enciclopedia libre. ¿Libre de todo? Bueno, vamos a ver. Porque todo en la vida tiene su pro y tiene su contra. Aquí en la enciclopedia te dice que las montañas del Escambray, te hablan de la Sierra del Escambray, que es una cadena montañosa en la región central de Cuba, en las provincias de Santi Espíritus, Cienfuegos y Villa Clara. Te aclaro, si no has visto, si no has escuchado los videos que vengo publicando con la etiqueta Historias para Contar, tal vez, pues debes darte una vueltecita por allá para que entiendas mucho mejor por qué es necesario hacer todas estas aclaraciones y por qué estoy hoy con esta historia para contar que está lógicamente relacionada, atada a esa zona de Cuba, que queda en el centro y en la que viví por 44 años. No exactamente en el centro de la zona montañosa, pero sí en las estribaciones de esa Sierra del Escambray. Aquí dice que estas montañas, están ubicadas en el centro y que se extienden unos 80 kilómetros, o sea, 50 millas,
de este a oeste y 80 kilómetros, 50 millas de norte a sur, y que tiene el pico más alto en San Juan, se llama así Pico San Juan, y se eleva a 960 metros, 3.150 pies sobre el nivel del mar. Dice también que la cordillera está dividida por dos tramos por el río Agabama, que la parte occidental se denomina Sierra de Guamuaya, que se eleva entre Trinidad y Santi Espíritus, que es mejor conocida como Sierra de Santi Espíritus, y después del Pico San Juan, los puntos más altos, está Caballete de Casas, Gavilanes, Loma de Banao, Caja de Agua y Pico Tuerto. También ahí explican que Topes de Collante es un parque de reserva natural establecido en las cordilleras del sureste de las montañas de Escambray, que protege y exhibe cuevas, ríos, cascadas y cañones. Aquí no dice que en esa zona, entre 1960 y 65, hubo hombres alzados en armas contra el régimen, aquí no lo dice. Ni menciona que esos hombres querían libertad, que no querían el comunismo en Cuba y que se fueron a luchar con las armas porque era la única opción que les había dejado el régimen totalitario que acababa de instalarse en el poder a partir de los primeros meses de 1959. Aquí dice que es un parque de reserva natural y que, bueno, hay ríos, cuevas, cascadas, cañones, que tiene el Valle de los Ingenios, que está al pie sureste de las montañas y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No dice que en ese Valle de los Ingenios ocurrieron desmanes, crueldades, excesos por parte de los milicianos y de los militares que el régimen totalitario cubano envió allí entre 1960 hasta 67 para exterminar a todos los hombres que se le estaban oponiendo al régimen. Aquí lo único que dice es que esa zona fue el escenario de la rebelión del Escambray y que esto, bueno, pues ellos lo enmarcan entre 1959 y 1965 y es de lo que le acabo de hablar. Pero aclara que hubo una rebelión, pero hasta ahí, no dan ningún detalle. Y dice que también fue un refugio planificado durante la invasión de Bahía de Cochinos. Sin embargo, nunca fue utilizado como tal. Recuerden que Wikipedia no lo hace el régimen, no lo hace un organismo propiamente financiado y pagado por el régimen comunista. Wikipedia, la enciclopedia libre, toma de información que hay en distintos sitios en internet para conformar esta historia. Por eso es que ellos están presentándolo de esta forma, porque cuando van a todo lo que tiene que ver con Cuba, en su inmensa mayoría la narrativa que prevalece es la del totalitarismo, es la del sistema comunista, es la de toda esta pandilla de bandidos que llegaron al poder en el 1959 y se afianzaron allí sobre, una serie de acciones horrendas, crímenes, fusilamientos, encarcelamientos de cientos de cubanos, torturas y, entre todo esto, acciones que llevaron a desaparecer a los insurgentes que no podían, por alguna razón, llevar hasta los cementerios o por la razón lógica no querían entregar a sus familiares y entonces la mejor forma era desaparecerlos, quemarlos vivos. Si ya viste alguno de mis videos sabes de qué estoy hablando, o simplemente sepultarlos en cualquier fosa, en cualquier hueco que abrieran esos mismos militares allí en las montañas. Bueno, aquí tienen algunas fotos, algunas imágenes, una galería, ustedes la pueden ver. Esta es la información de la enciclopedia libre y es la información que va a ver cualquier
hombre, mujer del mundo que en un momento determinado quiera ir a Cuba, vaya a visitar Cuba o esté buscando información sobre Cuba. Ahí tienen este paisaje, del lago Anabanilla, que ya les he dicho en otros videos que es el que conecta las 3 provincias. Hay imágenes de la selva y esta zona, bueno, pues esta zona en Trinidad es muy cercana a Condado, del que le he hablado o del que me han hablado a mí muchos hombres y mujeres con los que yo estuve conversando para hacer mis libros, para publicar mis historias. Así que también si quieres puedes ir a mi canal, Idolidia Darias contra el olvido, buscas todos los títulos que dicen historia para contar y ahí vas a encontrar lo que se dice de Condado. ¿Por qué hoy estamos acá? Porque bueno, también en esas historias que me contaron, muchos de ellos me hablaron de Topes de Collante y lo que me decían es, allí nos llevaron, allí nos enclaustraron, allí nos torturaron, allí fusilaron, allí hicieron todo tipo de acciones salvajes para obtener confesiones de los detenidos. Allí hicieron simulacros de fusilamiento y también allí, por alguna razón que nosotros, bueno, pues luego descubrimos, fusilaron y enterraron en las fosas o en los huecos que ordenaron los jefes militares abrir. Allí hay desaparecidos, allí desaparecieron hombres, mayoritariamente hombres. Aquí dice, y esto cualquiera que vaya a buscar para pasear, para visitar o para, bueno, tener noción de esa isla que, bueno, además es bella, tiene una vegetación exuberante muy bonita en esa zona del Escambray, tiene otras zonas lindísimas también. Bueno, estamos hablando de esta que queda en el centro. Ahí dice que, bueno, en el centro hay un parque de reserva natural, Topes de Collantes, que está en la cordillera del Escambray. Y bueno, también en esa zona, Topes de Collante, se hace referencia al pico más alto de la reserva, donde se encuentra un pequeño asentamiento y centro turístico, todos con el mismo nombre, Topes de Collantes. Ellos explican en la enciclopedia libre, que recuerdo una vez más, no es la que hizo el régimen, es la que hacen a partir de la información que van encontrando y corroborando en distintos lugares para traerla acá, que Topes de Collante, literalmente Altos de Collantes, está casi a 2.600 pies sobre el nivel del mar, junto con el pico Potrerillo y el pico San Juan. Ya les había dicho ahorita cuando hablábamos de Escambray, porque Escambray es lo más amplio y dentro de Escambray, bueno, pues se contempla Topes de Collante. Y bueno, pues habla igual de que está Topes de Collante, está en esa zona compartida por las 3 provincias centrales de la isla, Villa Clara, Cienfuegos y Santi Espíritus, al oeste y este respectivamente. Ya les he hablado en otros videos que recomiendo ver que antiguamente, antes de 1975, esta zona era una sola provincia, se llamaba la provincia de Las Villas, que a partir de 1975, por toda una serie de leyes y de elementos que, bueno, trajo para sí el gobierno totalitario, decidieron dividirla en 3 provincias. O sea, Cuba tenía antes 6 provincias, antes de esa fecha. Ya después, pues hicieron más provincias y todavía recientemente, no hace tantos años, a una de ellas la volvieron a dividir. Ya en estos momentos, cuando usted ve el mapa de Cuba, hay una serie de provincias, pero esto en 1959 hasta 1975 solo se conformaba en 6 provincias.
Aquí hablan de la belleza del lugar, de que es un lujoso refugio para plantas, animales. Y bueno, pues dice que la cara seca más al sur alberga importantes ecosistemas, entre los que se encuentran dos famosos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Valle de los Ingenios, que es el Valle de los Ingenios Azucareros, y la ciudad de Trinidad, ambos ejemplos vivos de la rica Cuba colonial de principios de siglo XVII, XVIII en adelante. Bien. También vienen algunas imágenes y de algunas especies y demás. Hoy no nos vamos a detener en esto. La Free Enciclopedia está ahí al acceso de todos ustedes. Yo no les voy a leer aquí lo que dice la enciclopedia. Yo les estoy recordando todo esto porque quiero llegar acá a la zona de la historia de Topes de Collantes, que va a la época en que el presidente Fulgencio Batista ordenó la construcción de un enorme sanatorio estilo acorazado Art Deco para pacientes con tuberculosis en 1954. Y dice Free Enciclopedia que hay rumores de que la esposa del señor Batista estaba luchando contra esa enfermedad y una vez allí se enamoró de la zona. Como resultado, ella persuadió a Batista para que también le construyera una cabaña en el área. Y bueno, pues de ahí nació toda la idea de hacer ese sanatorio, de, toda esa construcción. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Después de la revolución, dice la enciclopedia, el hospital, que era un sanatorio para tuberculosos, se convirtió en escuela. Hasta ahí yo no llego. Sí, eso es lo que dicen todos los documentos. Pero ahí de 1959 hasta pasados unos 3, 4 años, en ese interín, eso no fue una escuela, eso fue un centro de tortura, de crimen, donde fusilaron hombres, donde hicieron simulacros de fusilamiento, donde, dejaron un sendero contaminado, un sendero marcado, un lugar donde corrió la sangre. Pero vamos a seguir con Free Enciclopedia. Dice que, cuando eso se convirtió en escuela, estuvo funcionando hasta la década de 1970. En el 1970 le devolvieron el uso similar como hotel especializado en rehabilitación y terapias especiales. O sea que entre el 60 y el 70 ahí hay un periodo muy, muy fuerte, muy oscuro, con muchas sombras. Aunque también allí funcionó por un tiempo escuelas. Las escuelas estaban en los pisos de arriba, pero de lo que había ahí abajo, en esos sótanos, de lo que había en la zona de abajo de esa edificación, no se hablaba, porque ahí quedaron las pruebas, ahí quedó el recuerdo de las barbaridades que se hicieron en esos primeros años. Si no has visto mis videos anteriores, historias para contar, vas a ver allí que los hombres y mujeres que yo entrevisté para hacer mis libros hacen referencia constantemente a que cuando los apresaron, cuando los arrestaron, cuando se los llevaron de sus casas, acusados de colaborar con los alzados, los llevaban para ahí o para Condado en Trinidad. Muchos, la inmensa mayoría, muchos más de ellos, los llevaron para el sanatorio, los introdujeron en esas, por decir de alguna manera, catacumbas. Allí los torturaron y pasó todo lo que ya les he venido diciendo. Bien. Después, eso se cerró, de alguna manera allí no se podía bajar. En la parte de arriba hubo escuela, hubo estudiantes becados y después yo les contaré otras historias de esa zona, porque a partir de ahí comenzaron historias tenebrosas. Hubo estudiantes
jóvenes, adolescentes, algunos, la inmensa mayoría menores de edad, que los llevaron allí a estudiar. Y ellos hacen cuentos tristes y fuertes de cómo sentían gritos, cómo algunos veían sombras y bueno, pues la realidad es que hubo estudiantes allí que los padres los obligaban porque si los dejaban, si ellos abandonaban la escuela, las presiones venían sobre los padres y entonces no podían escapar, se enfermaron mentalmente y hubo suicidios. Alegaban que veían sombras, que sentían gritos de terror. Bueno, en definitiva, ya les digo, de eso hablaremos en algún momento, porque la sangre heroica, bueno, pues estaba allí, pero en aquella etapa muchísimos de los jóvenes y niños que llevaron allí a estudiar, hijos de campesinos que recogían de las distintas zonas, le decían a los padres que sus hijos tenían que educarse y demás, los llevaron allí y ellos ni imaginaban qué había pasado ahí en esos mismos, casi que en el año anterior. Seguimos. Ya cuando se le devolvió en 1970 el Curotel, que es famoso porque hay allí en toda la zona una vasta colección de arte cubano, en sus 210 habitaciones, vestíbulos y salones. Aquí dice la Free Enciclopedia que se pueden encontrar casi 800 obras de arte de los más célebres pintores cubanos de todos los tiempos. Ustedes imaginan, amigos míos, qué crueldad exponer toda esta forma artística, todas estas expresiones de arte cubano sobre la sangre, el dolor, sobre la oscuridad que tejieron ellos en las partes internas bajo tierra. Bueno, 800 obras de arte de los más célebres pintores cubanos de todos los tiempos. Como resultado, se desarrolló un pequeño asentamiento de trabajadores alrededor del lugar y en la década del 80 se construyó la Universidad de la Montaña o Campus de la Montaña de la Universidad de las Villas. Debido a su conexión con la ciudad de Trinidad y las playas de la península de Ancón, se han desarrollado un par de hoteles más y una villa turística para los turistas. Es la gran ironía, los campesinos, los que residen por allí, ahora pueden ir allí si tienen un familiar que les pague y les ayude con los dólares, pero por muchos años allí no podían ir. Allí solo podían ir los turistas. Ningún residente en las áreas aledañas podía ir. Y en el caso de que alguien pudiera, digamos que, sacar una reservación para uno de esos hoteles, pues toda la actividad que iba a desarrollar allí tenía que hacerla en los estrictos sistemas de llegar, estar en el hotel y aceptar todos los planes de turismo que te brinda el hotel con visitas muy bien señalizadas y puntualizadas. Y como es lógico, quien va allí de turista, lo que tiene es esta imagen, no les va a decir, yo quiero ir a un lugar donde fusilaron o donde posiblemente hayan enterrado a algún insurgente. ¿Por qué eso? El régimen lo fue borrando. Eso no está en ningún libro de historia de esos que impone el totalitarismo. Y solamente está en los testimonios que se han recogido y que con mucho trabajo se han publicado en el exterior, porque los sistemas totalitarios tienen sus editoriales y ellos son los que deciden qué se va a publicar, qué no. Además, los libros de historia, la historia que se imparte en las aulas cubanas, también las hace el Buró Político, el Departamento de Orientación Revolucionaria y las esferas de ideología
que tiene el Partido Comunista Cubano, y que se encarga de ordenar, organizar y contaminar el sistema y la capacidad de análisis de los cubanos. Bueno, pues para no terminar la historia sin ir al final, bueno, pues aquí esto es lo que va a ver el que quiere visitar la zona del Escambray. Y bueno, pues son imágenes que hay ahí de algunos animales, algunos árboles, bueno, lo que va a encontrar en la vegetación, y los parques y las zonas que pueden servir para pasear, disfrutar, la represa, el paseo ecológico, la hacienda Codina, la Batata. Esto es lo que, lógicamente, la enciclopedia o Wikipedia Free Enciclopedia ha puesto para el disfrute, pero también para informar al que quiera saber qué es Topes de Collante. De todas las barbaridades que yo pude recoger, de todos los testimonios, le voy a hablar en el próximo video. Este de hoy es una introducción en el que, lógicamente, bueno, pues vas a tener que tirarle un vistazo si quieres estar un poco mejor informado a los videos anteriores, y lógicamente estar atento para cuando te dé cuando llegue el próximo video a este canal. Por eso te pido que te, pues unas a mi canal, ¿sí? Únete a mi canal, porque cuando le das a la campanita a la derecha te llegan notificaciones cada vez que publico un video de este tipo, que generalmente los estoy haciendo martes y jueves de cada semana. Con esto nos vamos hoy. Recuerda, las barbaridades, el horror allí en Topes de Collante, te lo cuento en la próxima entrega. Por Félix Torres, Piti Fajardo, fueron los que me cogieron a mí, toda la gente de Raúl. Si alguien conoció lo que es el fusilamiento, es esta que está presente, porque estuvo delante de un hueco que me abrieron en Topes de Collante y me dispararon no sabía yo si era lo que era. Me pararon delante del hueco y me tiraron como si me fueran a fusilar. De ahí me llevaron para la azotea de Collante y me inclinaron la cabeza. No hablé, señores, no hablé. Tal vez era muy joven yo. Yo no era guerrillera. Yo no soy de las que le gustaba ir al monte. No. Yo soy de ciudad. Yo venía de La Habana, de una familia de clase media. Mi padre era comunista. Yo no lo era. Yo me llevé las armas de mi padre y me fui para Santa Clara. Lo que acaban de escuchar, ya ven, es el testimonio de una cubana que incluso no vivía en el Escambray, vivía en la capital y tenía una posición desde el punto de vista económico solvente, y bueno, también ella lo explica, su padre era comunista, pero ella no. Ella se llama Gloria Argudín. Ella fue arrestada por dos bárbaros, por dos salvajes, por dos asesinos que respondían a, los mandatos de Raúl Castro y de la cantidad de comandantes que junto a él y Fidel hicieron todas estas barbaridades, ordenaron hacer todas estas barbaridades en la zona del Escambray y en otras zonas de Cuba. Pero estamos concentrados en este momento en el tema de lo que ocurrió en esta región de Cuba, y que es importante que tú conozcas, que tú compartas, que tú les hagas saber a todos, porque esta parte de la historia horrenda de Cuba nos la quieren arrebatar, ya la están borrando. Tú, yo y todos los que me siguen, ayúdenme a divulgar todas estas historias. Empecé con Gloria Argudín porque ella, pues como ella misma cuenta, fue arrestada en una zona cercana a Nicaragua y trasladada hacia allí, hacia el centro de torturas, ese lugar que hoy exhibe galerías de arte, que hoy se exhibe como un centro turístico de primera clase.
al que invitan a todo el que va a las búsquedas y a las corporaciones que venden paquetes turísticos, que invitan a ir allí a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de todas las bellezas del lugar y desde luego a ni tan siquiera estar cerca de la verdad de lo que allí pasó. Este hombre que ven en pantalla se llama Diego Francisco Talavera, mi gran amigo, era del Escambray de Manicaragua. Él trascendió, pero siempre está conmigo. ¿Saben por qué? Porque este fue uno de los primeros hombres con los que yo hablé aquí en la ciudad de Miami sobre esa zona de ahí, de Topes de Collante. Él, sus tíos, sus amigos, familiares cercanos, conocidos y otros hombres con los que él, hizo lo que tenía que hacer en aquel momento, un hombre que quería libertad, luchar, alzarse. Bueno, estuvieron ahí en ese antro que se llama Topes de Collante, que hoy es un centro turístico, que antes fue un hospital, que también fue una escuela y que tenía en esos sótanos áreas de torturas. Y que en los alrededores de ese lugar simularon fusilamientos, como cuenta Gloria Argudín, pero también fusilaron y enterraron en cualquier fosa que cavaron los militares que respondían al régimen a hombres que todavía nadie sabe dónde reposan. Por eso yo hago estas historias, por eso yo se las cuento a ustedes. Yo desgraciadamente no les puedo hablar a ustedes de paisajes bellos, de cosméticos excelentes, de cremas para la piel. Yo no les puedo hablar a ustedes de adornos para el cabello, no les puedo hablar de carros bonitos, ni les puedo sugerir paseos bonitos. Eso no es lo que yo puedo hacer en este canal. Lo que yo puedo hacer en este canal es ayudarte a ti, ayudar a los seguidores a tener presente esta historia que hoy por hoy ya en algunos lugares apenas se recuerda. Si viste el video anterior, me vas a entender mejor. Si no lo has visto, te sugiero que vayas aquí al video anterior a este, lo veas para que entiendas entonces por qué vamos a hablar hoy de esta zona que se llama Topes de Collante. Bien, este caballero, Paco Talavera, me contó y entonces yo decidí ahondar un poco más. Él me facilitó conocer a Gloria Argudín y él me facilitó conocer a otros hombres y a otras mujeres que, pues también me podían hablar de lo que allí pasó. También te sugiero que veas las historias para contar del mes de mayo en las que pues otros de mis entrevistados, otros de los hombres y mujeres con los que hablé, me hicieron referencias a este lugar. Vamos a hacer un poco de historia. En las zonas se fueron centrando en determinados lugares, según iban apresando a los campesinos o a los que sospechaban estaban ayudando a los rebeldes y a los alzados. Ya en el 1959-1960 no fue esta la única, pero sí una de ellas. Ya les he hablado de Topes de Collante, ya les he hablado de Condado en la cercanía de Trinidad, cerca de la costa sur. También les he hablado en otros momentos de otras zonas y de otros lugares de fusilamiento, como fue uno que estaba en la zona que actualmente se llama La Campana, muy cerca de Manicaragua, en el Escambray, pero también había centros de confinamiento, tortura y demás en Santa Clara, había otros lugares, el Leoncio Vidal, el regimiento, también había, lugares en lo que hoy conocen como Todo el Mundo Canta, que queda en la carretera de Santa Clara a Camajuaní, que era donde estaban los sitios de tortura del antiguo grupo de operantes llamado G2, que en definitiva no eran otros que los cancerberos
del régimen que trabajaban para el régimen. Bueno, después se les llamó Minin, se les ha llamado de distintas maneras, pero en esa etapa en que estos hombres y mujeres fueron apresados, se les conocía como la gente del G2. En algún momento hablaremos después del G2 y de todas esas estructuras que ya no existen si te pones a analizar, pero que sí fueron muy, muy fuertes en otros momentos de la vida. Ahora se llaman Ministerio del Interior. Volvamos entonces acá. En esta zona, generalmente cuando se apresaban hombres, mayormente hombres, bueno, también algunas mujeres, de toda la región Escambray. Recuerden que ya yo les he hablado de que la región Escambray contemplaba zonas de Manicaragua, Cumanayagua, y tenía límites con Santi Espíritus, Báez, Trinidad. Bueno, cuando todas estos hombres y mujeres eran apresados por todas las razones que ya hemos hablado y que, bueno, pues apuntaban a que podían ser potencialmente colaboradores de los alzados en armas contra el régimen. A ellos los introducían allí y, bueno, aplicaban, como bien dijo Mirta Argudín, todo tipo de métodos criminales y salvajes para escuchar confesiones. Y otros, bueno, pues cuando los apresaban en los combates, en los tiroteos que se armaron en algunas zonas y los llevaban allí, en ese caso a ellos les quedaba menos que confesar porque ya eran detenidos en el momento en que estaban combatiendo o porque los herían o porque bueno, los cercos eran tan grandes contra pocos de ellos y se les acababa el parque, se les acababan las armas y los apresaban. Los tenían allí, de alguna manera buscaban confesiones como que quién te ayuda, quién te financia, a qué grupo perteneces, por qué estás haciendo esto, dónde están tus contactos. Y lógicamente algunos de ellos, muy pocos, ofrecieron información. Otros no las ofrecieron y por eso fueron torturados. Luego los trasladaban de allí hacia distintas zonas, fundamentalmente la inmensa mayoría con los que yo pude conversar, los trasladaban hacia la zona de Santa Clara, donde les hacían un simulacro de juicio, porque había simulacro de fusilamiento y había simulacro de juicio, porque eso que les hacían en la audiencia en Santa Clara nunca iba a parecerse a un juicio, puesto que no había garantías legales de ningún tipo y, lógicamente, las leyes y las órdenes las dictaba el alto mando cubano. Solo los fiscales, los abogados y demás hacían como que defendían, hacían como que acusaban, hacían como que hacían, pero en realidad cuando la ley ya estaba marcada, lo que le habían decretado era lo que caía contra ellos. Y por esa razón, en el caso de Plinio Prieto, de Porfirio Remberto Ramírez, de otros patriotas que fueron primero trasladados allí cuando los arrestaron y luego, bueno, pues de allí trasladados hacia Santa Clara a hacerles el simulacro de juicio, bueno, pues ya le tenían diseñado el fusilamiento y de ahí los llevaron a la Campana a fusilar. Si quieres, puedes ver uno de mis videos en Historias para Contar, en el que yo te cuento cómo fue que en Manicaragua los ciudadanos que estaban allí en un lugar se enteraron de que una noche del 12 de octubre de 1960 llevaban a fusilar a 5 valientes cubanos allí en la zona de la Campana. Aunque bueno, ya se sabía que en aquella zona habían fusilado otros hombres antes de esto. Pero en ese momento, ese fue el fusilamiento que marcó ya la etapa más conocida en los medios de difusión en aquella parte de la historia cubana, puesto que inmediatamente comenzaron esas ofensivas salvajes contra los que estaban en las montañas del Escambray.
Después vino, bueno, pues los alzamientos de Osvaldo Ramírez, Julio Emilio Carretero, Tomás Angil, los hermanos León, Cheito, Medardo, también otros hombres más que han quedado en la historia cubana como, según el régimen, los bandidos, cuando en realidad eran los patriotas, los hombres que derramaron esa sangre patriota, esa sangre de valor del cubano para enfrentar ese régimen que aún hoy tenemos y que incluso algunos de esos comandantes aún viven. Volvamos entonces acá a Topes de Collantes para que ustedes entiendan mejor toda la barbarie que hubo ahí. Yo pude recoger en distintos testimonios y hacer, bueno, pues estas historias que usted las puede ver, las puede leer en La Frontera Transparente, y ahí entonces puede tener una idea de todo lo que acabo de explicar. Esta foto, Escambray, historia de una foto, es la que se le tomaron a un grupo de cubanos que estuvieron ahí presos en Topes de Collante, y de ahí, bueno, pues luego los trasladaron hacia la zona en la que, bueno, pues unos fueron fusilados y otros fueron sentenciados a 20, 30 años de prisión y luego trasladados hacia la tristemente célebre Isla de Pinos, a la cárcel paradójicamente conocida como Parque Modelo, como cárcel modelo, presidio modelo. Según los testimonios de Lidia Morales, esposa del preso político cubano Raúl Martínez, muy conocido por todos, muy querido por todos y conocido como Hierro, él ha trascendido, pero bueno, tuve el honor de conocerlo. Esa foto no es más que un grupo de jóvenes que fueron capturados por el régimen y trasladados hacia ese centro de torturas en Escambray. Y aquí, bueno, yo explico, esto es una nota de una de las historias que yo he ido recopilando del Escambray. Resultó que esa foto fue publicada por el régimen para desvirtuar a los grupos de presos políticos que se habían alzado contra los bandidos que estaban en el poder. Todos eran muy jóvenes y bueno, pues la causa de que los llevaran allí no era otra que oponerse al totalitarismo. Todos ellos eran trabajadores, honestos, campesinos, obreros, estudiantes. Ella dice que esa foto ella la extrajo, la conservó siempre de una publicación, un periódico. Recuerden, esto es en los primeros 5 años de la década del 60 del siglo pasado. Todas las fotos eran en blanco y negro, no había redes sociales, los teléfonos eran uno en cada ciudad, por decirlo de alguna manera. No había televisión, lo poco que había eran esos radiecitos que el que tenía pila podía, que tenía baterías, podía escuchar. Y bueno, la electricidad sabemos que no llegaba a todos los lugares. Entonces las tiradas de periódicos eran en papel. Dice que ella la vio en un texto que se publicó y ahí abajo del texto decían que ellos eran bandidos y come vacas. Pero ella vio que allí estaba su esposo Raúl Martínez y Yito, un amigo, que habían decidido alzarse juntos en el Escambray. Decidió recortarla y guardarla celosamente. Años después, cuando ella viajó al exilio en Miami, la llevó con ella. Según yo explico en este artículo y quiero contarles ahora con relación a todo lo que estamos hablando, era común que en aquella época a todos los detenidos los llevaran para esa zona, que, bueno, pues ya ustedes escucharon, fue un sanatorio para tuberculosos que se construyó durante la época de Batista, y en el video anterior explico un poco más e incluso les dije a ustedes que esta información está en Wikipedia,
que es la Enciclopedia Libre, que es una publicación online que se hace y que generalmente acuden muchos cuando andan haciendo búsquedas de lugares o búsquedas de centros para visitar, para ir allá. Allí, bueno, pues lógicamente la etapa en que los tenían allí podía ser de semanas hasta meses. Y como ya expliqué, el traslado después era Isla de Pinos. Ya yo les voy a hablar en otras historias que tengo para contarles estas historias de Isla de Pinos. Aquí, bueno, pues tienen varias fotos y yo les estoy dejando este artículo porque, bueno, pues generalmente las fotos que estoy usando aquí, a excepción de esta, el resto son de la época real en que ocurrió todo esto que yo les estoy hablando. Otras de las historias que ustedes pueden ver también, bueno, pues se relacionan otras partes del Escambray y, bueno, pues acá está Manaca Iznaga, la sangre resuma y huele, y ya esta es muy relacionada con el área cercana a Topes, a la zona de condado, pero bueno, ya que hoy estamos en esta dirección, los dejo acá. Esta es la zona donde, bueno, pues vivieron y hasta hace apenas una década estuvieron familias buscando el lugar donde tenían sepultados a sus familiares. Así que amigos, por esta parte yo solo quiero en el día de hoy recordarles a ustedes que las barbaridades que se cometieron pueden ser borradas si nosotros lo permitimos. Nos toca a nosotros, a ti, a mí, a todos, nos toca, si queremos Cuba, si queremos un futuro de justicia para Cuba, nos toca a nosotros recordar que todo esto pasó para no aceptar pactos, no aceptar diálogos, si primero no se eliminan ciertas mañas y ciertos personajes que fueron los causantes y los responsables directos de esta gran tragedia. Yo tengo en pantalla en este momento el testimonio de Aldo Chaviano, que fue uno de esos sobrevivientes de la cruzada de terror que desataron los bandidos vestidos de verde olivo contra los campesinos y los jóvenes patriotas que se alzaran en armas. Él dijo que el 12 de julio de 1963 a un grupo de 23 prisioneros políticos que ya habían llevado para el presidio Modelo en Isla de Pino, los sacaron de allí y sin darle muchas explicaciones, los llevaron de nuevo confinados y allí de la peor manera posible los trasladaron para la zona de Manaca Iznaga, cerca del poblado de Caracusey, en la carretera entre Santi Espíritus y Trinidad. Y allí, cuenta este hombre, Aldo, ellos estaban al lado de la vieja torre de Manaca Iznaga y ya ellos sabían, cuando llegaron allí, que el día anterior habían asesinado a otros insurgentes en las tinajitas que quedaba en pleno macizo montañoso, y estos señores se llamaban Macario Quintana y Aquilino Cerquera, que también habían sido compatriotas de ellos y habían estado en la lucha juntos y habían sido apresados y demás, pero bueno, los habían traído hasta ahí, les hicieron el juicio, los fusilaron y cuando llegaron este grupo de 23 presos que traían desde Isla de Pinos, allí mismo le expusieron los cadáveres para, pues que vieran lo que iba a pasar.
Él cuenta que aproximadamente a la 1 de la mañana del 13 de julio de 1963, bajaron a los condenados a muerte, los iluminaron con las luces de los camiones de transporte militar, llamaron a Nando Limas, Zacarías García y a Roberto Montalvo, y allí mismo los ametrallaron. El resto comenzó a dar gritos en contra del comunismo y en favor de Dios y la libertad. Entonces los tirotearon a todos juntos por parte de las tropas y de los miembros del tribunal. Dispararon con ametralladoras, rifles, pistolas y revólveres. Aún así, Carlos Brunet quedó en pie. Todos le tiraron, lo hicieron pedazos. Luego los remataron uno por uno. Entonces él explica que Macario Quintana y Aquilino Cerguera, que habían sido fusilados el 12 de julio, bueno, también expusieron el cuerpo para que todo el mundo fuera testigo de aquello. Y lógicamente, muchos de esos testigos, según narra Aldo, fueron fusilados. ¿Qué sucede con Aldo Chaviano? Bueno, él sobrevivió esa etapa, él no fue fusilado, él pudo ver toda esta etapa y entonces él cuenta que ante la convicción generalizada de que sus compañeros iban a morir, el grupo se mantuvo firme, decidido, y él fue portador de recados personales, de pequeños recuerdos, con la encomienda de que fueran llevados a los familiares. Pero él dice, no hubo quejas, ni ocasión ni tiempo para otras opciones. El día fue largo y a la vez corto por la intensidad. Él dice que, bueno, de aquellos 23, 19 condenados a pena de muerte y fusilamiento y 2 a 30 años de cárcel. Él dice que en ese espectáculo, que apenas duró minutos, no hubo otra cosa que ratificación de sentencia. Y bueno, pues de ahí para el área de fusilamiento. Y entonces, bueno, pues ya ustedes tienen aquí la narración de él, pero lo peor es que él cuenta que después que los fusilaron y después que los demás vieron aquello, fueron, les quitaron los zapatos y calzaron a algunos milicianos del régimen, desde luego, que andaban descalzos. Amigos, bueno, ahí está una cantidad de información que, bueno, pues se ofrece de este hombre que dio ese testimonio, que era natural de Báez, en la antigua provincia de Las Villas, y que fue en el presidio político el número 28240, que estuvo 26 años y 4 meses en prisión política cuando le habían decretado 30, y que después que además estuvo 6 meses adicionales por una fuga de la prisión de Ariza en Cienfuegos. Bueno, en el momento que se recogió este testimonio, no es actual, es de hace unos años atrás. Él aún era el único sobreviviente de los 23 que fueron condenados ese día en la segunda causa del Escambray. Siempre recordará cómo vio el fusilamiento de sus 19 compañeros. Todos ellos ya llevaban más de 2 años presos. Y bueno, pues habían estado en Topes de Collante, en la Sierra del Escambray, que fue el primer lugar para donde los llevaron, luego a Isla de Pinos y al final los trajeron a fusilar allí cerca, en la torre de Manaquisnaga, en esa zona cercana a Condado. Recuerden que vengo explicándoles a ustedes toda esta geografía de la zona turística actualmente de Escambray. Este hombre, bueno, pues en el exilio vive en New Jersey y, bueno, pues todos sus testimonios los ha publicado con la autorización del Comité Internacional de Presos Políticos Cubanos, que, bueno, pues es un grupo de patriotas
al que él ha estado integrado. En este momento no he tenido noticias, referencias del señor, de Aldo Chaviano, pero bueno, aquí está su testimonio. Algunos de todos esos patriotas, esos hombres de bien, han trascendido, pero nosotros no podemos dejar que sus testimonios queden en el olvido. Ahora que ya sabes cómo es la historia, cómo fue la historia en Topes de Collante, en Trinidad, en el Escambray, ahora que ya la sabes, entonces ponte a mirar toda esa parafernalia, toda esa propaganda que hace el régimen cubano, que hacen los que quieren que el régimen tenga negocios con otros. Y entonces, bueno, pues toma tus decisiones, pero por sobre todas las cosas, cuéntaselo a los demás. Cuéntaselo, sigue este canal donde ya vengo desde el mes de mayo haciendo 2 sesiones semanales que se llaman Historias para Contar y donde también te voy a traer próximamente otras historias que es importante conocer, pero sobre todas las cosas divulgar, porque eso es lo que le pido a todos, que sigan mi canal, que se lo envíen a los amigos, le den el enlace a los amigos, que los amigos me sigan, pero al mismo tiempo todos compartan porque entre más conozcamos estas historias, entre más nos acerquemos a la verdad, más cerca estamos de evitar que los traidores, los que quieren hacer pactos, bueno, pues vuelvan a entregar nuestra isla a las manos oscuras y siniestras de las familias de siempre, entre las que lógicamente están incluidas la Castro Espín, la Castro Soto del Valle y las de otros acólitos que siempre estuvieron alrededor de esa sarta de asesinos que llevan 63 años, ya casi 64, ya llevan 64 y van a acercarse a más en el poder en Cuba. Comparte, amigo, comparte. Da clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones que todos los martes y jueves vas a tener más historias contadas por mí. Ojalá podamos tener algunos protagonistas, pero bueno, por ahí vamos.